para adelante. No es lógico, y tienen ustedes razón, pero al ser un documento, un estándar, lo que se trató de reflejar en ese momento fue cuál debería de ser para el lector el resultado. Espero que me haya yo explicado. Entonces, cuando hablamos de atrás para adelante, lo primero que tenemos que entender es que un centro de datos, al menos como fue planteado, es que puede darle servicio de manera sublocal, local, regional, multiregional y a toda la organización, inclusive global. Es el caso del incendio de hoy en la mañana en Estrasburgo, Francia, en donde multiregionalmente se impactó el servicio por el incendio. No fue a nivel global porque esta empresa, hasta donde entiendo, no tiene fuera de Francia servicio. Probablemente me equivoco, pero en todo caso, sí el servicio fue afectado en Francia, en varias regiones. Entonces, está la descripción del impacto de la interrupción en el negocio del centro de datos. Aquí la palabra negocio a nivel de organizaciones públicas, esto es del Estado mexicano, ya sea a nivel federal, estatal o inclusive municipal, siempre les mete ruido por la palabra negocio. Negocio se refiere al business de la organización y al menos vamos, la traducción se refiere a la actividad preponderante. Por ahí hubo una propuesta de que se le quitara interrupción en el negocio y se pusiera actividad económica preponderante, y así es como se ha modificado en la revisión que estamos haciendo, si no mal recuerdo, Marco. Y fue que les metía mucho ruido en la palabra negocio. Entre paréntesis se quedó negocio, por cierto. Bueno, una vez que decimos que el impacto de una interrupción puede ser en cualquiera de estos niveles, y por eso digo que va para atrás, el tema de la disponibilidad aún, ojo, y como lo digo, aún con el concepto de nueves en el tiempo, en un año, porque este porcentaje de disponibilidad habla de interrupciones no planeadas durante un año, se estableció esta tabla para poderla referir al nivel de operación que se está buscando. Entonces, si se busca una alta disponibilidad a interrupciones no planeadas, se busca que sea un nivel de operación, vamos a decirle 4, el mejor o el menos, con menos probabilidad de falla, o dicho de forma positiva, con la mayor disponibilidad en el año. Ojo, son interrupciones no planeadas. Y hablamos de minutos aceptables en el lapso de un año. La tercera tabla es precisamente la referencia de los minutos aceptados y la disponibilidad del funcionamiento relacionada al porcentaje que se está hablando, ¿no? 0,5, ojo, otra vez hablamos de 0,5, de 0,5 minutos, quiere decir 30 segundos. Entonces, habría nada más que tener cuidado con el tema de la coma. Ya en la reunión anterior de la revisión, precisamente creo que fue Marco el que hizo la pregunta sobre la coma, y al parecer hay ya una, como dicen, un ruling, una regla que estableció la Secretaría de Energía para que se pueda utilizar
el punto decimal. Esta coma viene por el uso del sistema métrico decimal, que curiosamente en el sistema métrico decimal se utiliza la coma para dividir las unidades de las fracciones. Y entonces sí, con el nivel de operación llegamos a la tabla número 2, en donde se habla de horas permitidas para interrupciones planeadas, esto es para movimientos, adiciones y cambios, por ejemplo, de equipamiento, de mantenimiento, de parches de software, etcétera, en donde el nivel de operación 4 es el que no permite ninguna hora, aunque sea una interrupción planeada. Entonces, esto nos lleva a que la estructura, la arquitectura, no me gusta decirle arquitectura, pero bueno, de los sistemas permitan de forma concurrente dar servicio a pesar de que haya una operación, perdón, una actividad planeada y que se interrumpiera el sistema. ¿Sí? Perdón que interrumpa, don Roberto. Sí, claro. Dijo usted parche. Patching, sí, parche. No sé, bajo mi perspectiva, el hecho de buscar garantizar un servicio y utilizar esa palabra, estaríamos involucrando temas ya un poquito más digitales y no tanto de la infraestructura como tal. No sé si a lo mejor yo estoy tomando la palabra de una forma no correcta. Sí, me refiero a parches de software. Porque justo, y perdón, qué bueno que lo menciona, sí, sí. Bajo una perspectiva física y una alta disponibilidad, nosotros podríamos garantizar que el servicio no caiga, en este caso cayendo en el tema del nivel de operación 4. Más sin embargo, el tema de los parches a nivel digital vendría siendo un proceso más operativo y de ventanas de servicio, o en su defecto, llegar a duplicar en este caso, o a replicar el criterio de diseño en servidores ya sea virtuales o físicos, y eso, en mi opinión, es diferente. Sí, tienes razón, y el tema es muy claro. Cuando hablas de un nivel de operación 4 en este documento estándar, se habla que no está permitido que haya interrupción a pesar de que sea planeada. ¿Y qué interrupción planeada podemos tener? Puede ser a nivel físico, hardware, o a nivel software. En algunos centros de datos que replican, antes de que hubiera nube, acuérdate que este documento es de inicio de hace 8 años y de vigencia de hace 6. En ese momento no teníamos el concepto de nube tan, ¿cómo se llama?, tan desarrollado como en el 2021. Entonces, cuando se hacía una actualización, si le queremos llamar, de una versión de software, de un equipo, vamos a llamar de un switch, o de un mismo servidor, o de un equipo de almacenamiento, se tenía que hacer en vivo. Y para eso, en ese momento, ya había equipos que te permitían hacer una imagen, un mirroring, para subir la versión, voy a decir, 1.1, que sustituiría a la versión 1.0, simplemente por facilidad. Sí se hacía, y asumo, la verdad es que no lo sé, y a lo mejor Carlos Ortiz nos puede ayudar, asumo que se sigue haciendo para ciertos equipamientos de hardware. Y a nivel de software de aplicación, porque hace 8 años no hablábamos de software de aplicación o de aplicaciones, o no con el concepto que hoy tenemos en los teléfonos celulares, se hacía como tú lo describiste, con un servidor espejo, o con un storage espejo, y seguramente en el centro de datos
replicante o que replicaba la operación. Hoy con la nube, pues los procesos, entiendo, han cambiado. A lo mejor Carlos nos puede ayudar un poquito porque él anda en ese rollo todos los días. Carlos. Gracias, don Roberto. Ahorita en lo que Carlos comenta, igual y para no alargar el tema, mi punto particular sería buscar no delimitar perfectamente la perspectiva operativa, que puede ser un simple tema de configuración, ya sea digital o física, contra la infraestructura física de servicios del centro de datos. Okay. Pero bueno, ese es el objetivo de mi comentario. Creo que Carlos anda por ahí ocupado. Si gusta, okay, igual y continuamos para no... Continuamos y ya. Gracias. Muy bien, entonces... Yo también tengo otro comentario, mis disculpas. Sí, ingeniero. Porque yo insisto en que tenemos que, digo, pues nosotros inclusive que estamos metidos en el medio, en ocasión nos cuesta trabajo entender cosas. Y para eso preciso yo que están las definiciones. Por ejemplo, hablamos de continuidad, hablamos de disponibilidad, hablamos de confiabilidad, pero no aparecen estas definiciones en el principio. ¿No vale la pena agregarlas? Ok, ingeniero, disponibilidad. Creo que confiabilidad no la usamos en este documento. Fiabilidad, ¿no lo utilizamos? No recuerdo que esté escrito, pero bueno, digo, es cuestión, es tan fácil como pasarle el buscador. Ok, entonces la eliminamos, continuidad. Y continuidad. Ok, ingeniero, yo reviso que esto se revise para que esté integrado en términos y referencias. Perfecto, muy amable, gracias. Ingeniero, se necesitan más ojos, de veras, se necesitan muchos ojos para encontrar el diablo en los detalles. Y entonces, ahora sí, podemos llegar a la tabla número 1, en donde hablamos de la disponibilidad del centro de datos, de cómo impacta la interrupción, y le damos el nombre, aquí es donde se le da el nombre del tipo de centro de datos, 1, 2, 3 y 4. Ahora, cuando el ingeniero Abel nos decía, hay que, ¿cómo se llama? ¿Cómo sé qué contiene o qué debe de cumplir, mejor dicho, qué debe de cumplir un centro de datos tipo 1, 2, 3 o 4? Esas tablas están hasta el final en la página 26, 27 y 28, algo así, 29 también, que las pusimos hasta atrás y que comentábamos que tal vez valiera ponerlas antes. Eso creo que pues es cuestión de comentar dónde pueden estar mejor insertadas. A lo mejor vale la pena que estén insertadas justo después de esta tabla y renumerar las tablas. No sé, creo que eso es lo que nos decía el ingeniero García para tener un mejor entendimiento. Bueno, este tema creo que, o pienso, y es la idea de estas charlas que estamos teniendo, el mostrarles cómo está armada la norma. Sin embargo, si quieren ustedes hacer una crítica directa ya, pues por ahí ya Edgar nos acompañó, Carlos nos acompañó el lunes pasado, igual sigue la invitación completamente abierta. Este capítulo que se llama requisitos, dentro de la norma Z13, que nos define la estructura de los estándares y de las normas, o sea, tanto las normas oficiales mexicanas como los estándares mexicanos, ahora llamados antes normas mexicanas, tienen una estructura y esa estructura es la que debe de prevalecer. Esto hago una anotación. Es por ello que ciertos documentos de la NFPA de UL no coinciden, no están armonizados con la estructura internacional, que es la misma que utilizamos
en la Z13 o que nos define la Z13. Algunos documentos que ahora se llaman ANSI, American National Standard Institute, diagonal NFPA, esos documentos ya han sido, vamos a llamarles, actualizados con la estructura de la ISO, que es la misma que utilizamos en México. Entonces, los requisitos es ¿cómo se llama? Aquí, por ejemplo, dice todavía, es con esta de norma, bueno, primero está mal redactado, ¿no? De norma. Con este estándar tendrá que decir, es utilizar en el diseño de la construcción y operación las especificaciones sobre continuidad de operación, eficiencia energética y sustentabilidad que se indica en la norma mexicana de referencia, ¿sí? También está mal, esta nada, no debería de decir C de Carlos, sino solo doble A. Aquí hay otro detallito. Bueno, cumplir con los requisitos de los apéndices, arquitectura, construcción y diseño de centros de datos de alto desempeño. Aquí también ya fue actualizada y tendríamos que revisar que esté completo. Cumplir con lo indicado en las normas mexicanas y normas oficiales mexicanas, estándares de competencia y códigos de referencia, además de cumplir con la gobernabilidad, riesgo y cumplimiento específicos de la organización dueña del recinto y la industria en que opere esta. Este inciso C se refiere al compliance famoso, en donde depende de cada organización su GRC, ¿no? Su gobernabilidad, riesgo y cumplimiento. Y por el otro lado, por ejemplo, en finanzas, la industria requiere, después de los tratados que se firmaron hace como 4 o 5 años, que cumplamos, por ejemplo, con Sarbanes-Oxley en México para todo el tema financiero. Sarbanes-Oxley es un decreto que se hizo en los Estados Unidos después del escándalo Enron hace justamente 20 años, en el 2001. Y por último... Perdóname, Roberto, otra vez molestando. Sí. Tal vez es ignorancia mía, pero Sarbanes-Oxley solamente aplica para empresas que sean estadounidenses, digamos, sean extranjeras y que hagan negocios en México. Correcto. Bajo ese criterio sí, pero no es para todos, digámoslo así. No, la redacción no dice que es para todos. Y la industria en la que opere esta se refiere precisamente a eso. Ya, gracias. No hay por qué. Usar el sistema de clasificación para centros de datos que establecen los parámetros mínimos de cumplimiento para cada tipo o por tipo de centro de datos. Esos son los requisitos de cumplimiento del documento. Recordemos que las primeras 29 páginas son la norma, en este caso ya el estándar, y los demás documentos se les llama apéndices, que pueden ser apéndices normativos, obligatorios para el cumplimiento de este documento, o apéndices informativos. Luego, el tema de responsabilidades, habla de que son las personas físicas o morales propietarias de la edificación y quien las operen o aquellas que les representen. Aquí, hace 8 años, hablábamos de un diseñador, un constructor y un operador, refiriéndonos a aquel que hace el proyecto o básicamente el diseño del proyecto de la obra o activo, en este caso del centro de datos. Y entonces viene todo el tema de cuáles son sus responsabilidades. Analizar, comparar, establecer un equipo para el diseño, reuniones periódicas durante el proceso de diseño, construcción y operación y comisionamiento. Ya también aquí habíamos integrado el concepto del comisionamiento. El equipo de diseño para un proyecto de remodelación o nueva edificación. En ese momento teníamos esas dos alternativas. Me parece que hacia el mediano plazo vamos a tener
probablemente otras alternativas y habría que discutirlas, pero bueno, hoy estamos viendo el documento vigente. ¿Por quiénes deben de estar integrado el equipo de diseño? Por el representante del dueño del proyecto, y cuya responsabilidad es la selección del sitio y desarrollo total del proyecto. Probablemente aquí estemos hablando de un consultor, probablemente estamos hablando del sobrino que es arquitecto. Digo, por ejemplo, para el aeropuerto que no se hizo, no se terminó, pues era el yerno, ¿verdad?, del constructor. Selección de la fuente de energía primaria a usar en el sitio, las emisiones generadas de efecto invernadero durante la operación, autorización de diseño y construcción del proyecto con base a los requerimientos de la continuidad de operación, elección de los sistemas de energía y enfriamiento para operar el centro de datos, operación de los equipos de tecnología de la información elegidos para operar en el centro de datos. Al menos un profesional en diseño y o construcción para cada uno de los sistemas. Y aquí solamente enumerábamos los que ven, y de los que leen ustedes se están agregando automatización e ingeniería civil estructural. Y uno o más miembros del equipo de verificación de eficiencia energética y de comisionamiento. Primero, ya la palabra verificación no la podemos usar porque es la palabra que la autoridad utilizará, bueno, ya puede utilizar para precisamente verificar el cumplimiento de normatividad y estandarización, si así lo desea. Esto se refiere, el inciso C de Carlos, se refiere, por ejemplo, a aquellos centros de datos que toman un programa de clasificación, como puede ser BRIM, NAVER, el mismo SEDA o inclusive LEED. Ustedes saben que algunos centros de datos han tomado también ese tipo de programas de clasificación. Luego hablamos del diseñador en jefe, y hablamos que el dueño de proyecto debe de designar un responsable del proyecto integral y de las decisiones del equipo de diseño, alguien que sea el responsable. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades del equipo de diseño? Determinar, especificar y documentar para todo el proyecto, y aquí está todo el tema, ¿no? Los requisitos de continuidad de operación, el marco jurídico, el diseño y construcción y comisionamiento específico que incluya la clasificación, el tipo del centro de datos, los requerimientos iniciales y el valor objetivo del parámetro de uso efectivo de energía, el consumo de energía y enfriamiento de los equipos de TI, cómputo, almacenamiento y conectividad, y se estableció en ese momento un PUE máximo de 1.7. Si hoy lo vemos que ese PUE es extremadamente alto, ¿correcto? Este es uno de los temas que se va a discutir al final para dejar un PUE máximo con algún valor. Perdón, Roberto, que interrumpa. No, sin problema. Una duda. Señor. SEDA y LEED son para edificios, de eficiencia energética de edificios. ¿Perdón? Que SEDA y LEED son para edificios normalmente. Correcto. ¿Sí? Bueno, SEDA no, SEDA es para centros de datos, pero LEED estoy de acuerdo contigo, sí. El detalle es que un nivel 4, el LEED le vale gorro. O sea, sí, es la verdad, pues estamos duplicando todo. Pero, mira, por ejemplo, Kio, en Murcia, en España, clasificó ese centro de datos de 500 metros, me parece, o 700 metros, alguien a lo mejor tiene el número, lo clasificó también con LEED. Le era importante por alguna razón de ese mercado. Eso lo hizo Alicia Silva de Revitaliza. Y a mí me invitaron precisamente a que les explicara todo el tema del PUE, porque, como bien lo dices tú, el concepto de edificios
pues el concepto de sustentabilidad y de eficiencia energética en edificios es diferente, tienes razón. Sí. Ok, luego también debe de establecer la eficiencia energética de los equipos de energía y enfriamiento, se refiere todo al equipo de diseño. La carga total térmica y de consumo eléctrico para el día 1. Aquí subrayo el tema del día 1 porque todos sabemos que a partir de que el dueño del proyecto toma la operación, pues al día siguiente puede cambiar todo lo que se hizo, a pesar de que él definió, estableció, contrató y pagó o va a pagar lo que se construyó. Entonces, la responsabilidad del diseñador es para el día 1. No puede, no debería responsabilizarse si el dueño del proyecto o el operador cambia los parámetros de operación. No sé si están ustedes de acuerdo. Aquí viene algo que estuvimos discutiendo bastante, hasta un 25% máximo de capacidad adicional de enfriamiento y energía en relación a la necesidad requerida al día 1. ¿Cómo estábamos acostumbrados a diseñar hace 8 o 6 años con el factor que le llaman el factor miedo? ¿Estarán ustedes de acuerdo? Sí. Sí, ¿no? Entonces... Normalmente era el factor de seguridad al 20%, ¿no? Como si fuera una protección eléctrica. Exactamente. Que no es un factor de seguridad, sino, perdón, a veces me encontré a diseñadores que lo hacían para vender equipos un poco sobredimensionados. Este tema también, por ahí te acordarás, Marco, lo platicamos y lo discutimos. Me parece que tenemos que regresar a esa discusión en algún momento al final, cuando revisemos este documento, esta parte del documento. Sí, pero también depende mucho del diseño. Correcto. El detalle es que al año ya están cambiando tecnologías, ya están metiendo más equipo. Ahí es donde aplica eso. O sea, yo entiendo, tienes toda la razón, pero al final de cuentas había que revisar todo el esquema. Sí. Me ha pasado mucho. Yo lo que comentaría, y es, creo que sería uno de los temas de discusión, es que todo este documento tiene literalmente 8 años de viejo. ¿Qué quiero decir? Que obviamente los usos y costumbres de diseño se han modificado. Entonces, eso es lo que tendríamos que pensar. Yo hoy difícilmente le pediría a un cliente que tuviera un espacio físico de crecimiento construido. No sé si me explico. Tal vez el área sí, pero no el espacio construido, que es algo que hemos estado viendo en estos nuevos centros de datos que han llegado a Querétaro. Resulta que los que llegan a construir lo que ya vendieron. No había hipercentros de datos hace 8 años, o 6, o 5. No como los conocemos llegando a México. Hoy vienen a construir 1 metro cuadrado que ya vendieron. Ya lo vendieron. Entonces, ahí el tema de un 30% más de área también es un tema de, ¿cómo se llama?, de discusión. Documentar la tolerancia máxima para el crecimiento del equipo de TI durante el primer año. Y ese es el tema que Marco acaba de decir. Exactamente es esto. Yo como diseñador te digo, tienes esta capacidad de enfriamiento y esta capacidad de energía y de espacio físico para crecer. Si tú la excedes, debes de hacer movimientos, adiciones y cambios para contratar mayor energía a Comisión Federal, para construir otro cuarto de cómputo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y esa fue o ha sido la intención de toda esta primera parte con el, ¿cómo se llama?, con el equipo de diseño. Crecimiento y adquisición de nuevas aplicaciones y consolidaciones de tecnología de la información. Aquí incluye este tema porque entonces muchos centros de datos
los hacíamos en conjunto, los diseñábamos en conjunto con el equipo o el departamento o el área de tecnología de la información del dueño del centro de datos, porque la mayoría de los centros de datos eran corporativos, ¿no? De empresa, pues. Por eso está este inciso J. ¿Puede seguir siendo válido? Sí. Cada kilo, la evaluación de los factores de salvaguarda y seguridad que puedan afectar la eficiencia de esos sistemas en caso de sobrecarga de la capacidad instalada en energía y enfriamiento. Pareciera ser, claro que estamos hablando de menos de 15 horas del incendio, que esto pudiera haber sido un factor por haber excedido esa capacidad de supresión de incendio ahí en ¿cómo se llama? En Francia, ¿no? La evaluación de los factores. Luego, las condiciones ambientales, temperatura, humedad relativa, calidad del aire, del cuarto de cómputo para reducir el consumo de energía, obvio. Las tecnologías de enfriamiento, ¿cuáles tecnologías se utilizarían? Aquí, curiosamente, ya habíamos incluido el enfriamiento líquido. O sea, el documento, a pesar de tener 8 años o 6 años de vigencia, ya tenía enfriamiento líquido considerado. Los requerimientos del sistema de salvaguarda, utilizando la normatividad y mejores prácticas de industria, considerando análisis de riesgo y plan de continuidad de operación de la organización. Los requerimientos del sistema de seguridad, con la misma leyenda. Los requerimientos del sistema de transporte de tecnologías de la información. La elaboración de los documentos de diseño conceptual y ejecutivo. Aquí no teníamos la norma 561 de proyectos, administración de proyectos de edificación. Hoy, como ya les comenté, ya tenemos un insertado diseño conceptual, diseño básico y diseño de detalle. En realidad esto tiene que ser corregido. Qué bueno que lo vi. Perdón, un detalle. Sí me acuerdo que IBM tenía equipos que ya traían agua para enfriamiento. Sí, claro. Es mucho más antiguo que hace 8 años, o sea, sí. Hasta más tiempo. Sí, no, pues estamos hablando de 1945, 46, ¿no? Que se enfriaban las computadoras literalmente con ¿cómo se llama? Con sistemas de serpentín. A lo que me refiero es que aquí ya se consideró el sistema líquido y ya lo habíamos desterrado, no sé si me explico. Hace 8 años no queríamos tener ningún tipo de líquido en el cuarto de cómputo. Sí. A eso me refería, perdón. Muy bien. Aquí todavía hablamos de planos, ¿no? Pues ya los planos, pues ya no. Tendría que ser modelos. En fin, diseñador y operador. El diseñador y operador de un centro de datos deben usar el concepto de administración de la continuidad de operación para el proceso de toma de decisiones relacionadas al diseño, la construcción y operación. Esto se refiere a que un operador posteriormente en una remodelación va a generar un proyecto para esa remodelación. Entonces, no solamente hay un diseñador, sino el propio operador establece los siguientes requerimientos del dueño del proyecto o para el proyecto. Establecer los parámetros de operación, disponibilidad e impacto del negocio por interrupción. Y siempre con base al análisis de riesgo. Uso de los parámetros de operación, disponibilidad e impacto en el negocio por interrupciones. Y aquí entramos a que hay que revisar, evaluar y actualizar esos parámetros, ya sea que los realice el operador o el diseñador en cada ocasión en que exista un cambio en los requerimientos de la legislación correspondiente a la conservación y protección de datos en manos de organizaciones públicas o privadas. En esa época salió la Ley de Protección de Datos, y en la Ley de Protección de Datos hablaba de que el depositario de los datos tenía que asegurar la protección en el recinto, en donde los tuviera, y eso implicaba un centro de datos. Cuando exista una emergencia o evento que active el plan de continuidad de operación, por ejemplo, un incendio,
Un movimiento, adición y cambio a las condiciones que fueron consideradas en el documento de diseño original o requerimientos del dueño para el proyecto, que es lo mismo, no una remodelación o una ampliación. Una remodelación o actualización de la arquitectura o equipamiento de los sistemas de energía, enfriamiento, salvaguarda, seguridad y transporte de TI. Platicábamos por ahí por en la mañana que estamos entrando al umbral de reposición de equipamiento pues de 10 años, ¿no? Básicamente porque hoy los equipos son energéticamente más eficientes. Ok, luego, consideraciones para el logro de sustentabilidad y eficiencia energética. Este es todo un rollo. Tenemos tiempo, qué bueno. La ubicación geográfica de la localización del centro de datos tiene una relación directa con el logro de la sustentabilidad. Creo que todos lo sabemos, ¿no? No es lo mismo un centro de datos ahí en Toluca, donde podemos hacer un free cooling excelente 330 días al año y casi durante unas 18 horas tranquilamente, ¿verdad? Porque solamente hay 2 estaciones en Toluca y una es la del tren. Y si la edificación se sitúa en una región con abundancia de energía renovable, entonces era muy importante. Hoy ya cambió el asunto desde hace 72 horas, ya no es importante. Gracias. ¿Verdad? El diseñador debe considerar las siguientes condiciones de un sitio potencial para establecer un centro de datos bajo la norma fulanita de tal. Esta norma es de edificaciones sustentables y ahí viene todo el tema de agua, de uso del suelo, del terreno, de la energía, etcétera, etcétera. Es una norma que también ya requiere ser actualizada y políticamente no ha sido factible hacerlo. Algunas organizaciones no pueden elegir entre múltiples sitios. Es probable que el dueño decida construirlo en el mismo lugar donde estén sus oficinas o instalaciones de manufactura, tipo automotrices, bueno, fábricas en cualquier sentido. Toyota tiene su centro de datos ahí en Irapuato, bueno, en donde está Toyota. O en Torre Mayor hay 5 o 6 centros de datos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a veces no puedes o no quieres poner un centro de datos cuando había más centros de datos privados, ¿no? O de organización. Y aquí entramos al tema de la selección de la ubicación, que es un poquito lo que se estaba discutiendo el lunes, no sé si ya llegó por ahí Francisco, y Marco y Edgar, porque creo que sí les tocó, y a Carlos. El diseñador debe investigar, revisar y evaluar los siguientes factores. Mezcla de energía eléctrica. Este tema es que hace 8 años íbamos a las energías renovables, ¿de acuerdo? Pues ya no. Bueno, clima, obviamente el clima. Normas y reglamentos de construcción de edificaciones. Por ejemplo, Querétaro ha recibido una gran cantidad de centros de datos y la pregunta es, ¿ha cambiado o ha integrado en su reglamento de construcción el tema de centros de datos? Es una buena pregunta, ¿no? Yo no lo sé. Talento humano. Bueno, pues obviamente talento porque se requiere quien opere el centro de datos y creo que todos estamos conscientes que las, ¿cómo se llama? Las alarmas se encendieron desde el año pasado en el sentido de que hace falta cientos personas para operación de centros de datos, no encuentran fácilmente los operadores. Bueno, tampoco los constructores. Ni administradores. Ni administradores, o sea, nadie. El uso de suelo. Esto es algo muy interesante. ¿Saben ustedes que fue detenido, y no sé si ya lo liberaron, en Atacama, en Chile, fue detenido el centro de datos de Google en el mes de noviembre, diciembre del año pasado, porque iba a utilizar agua y como hay una falta de información respecto al tema del agua en los centros de datos, me refiero al menos ahí, detuvieron la construcción.
Y este es un tema del uso del suelo, porque viene aparejado con el uso de recursos, el uso de suelo. El tema de desastres naturales, por supuesto, las distancias a fuentes de contaminación, las distancias a fuentes de interferencia electromagnética, la distancia de fuentes de vibración, la distancia a aeropuertos y puertos. En el caso de aeropuertos es todo un tema, ¿no? Tenemos ahí un centro de datos de HCBC, pues creo que anda por ahí de los 3 kilómetros Está en el cono de acercamiento. Está justo en el cono de acercamiento del aeropuerto. Exacto, por ejemplo. No en Chapultepec, ¿no? El de Chapultepec. No, el del aeropuerto. Por eso, en el cono de acercamiento de aterrizaje o de despegue del aeropuerto de Toluca. De Toluca. Sí. Distancia a instalaciones de alto riesgo. Bueno, en ese momento las militares, de radiodifusión, televisión, etcétera, etcétera. Obviamente el ambiente social y económico, y ya. Y luego hablábamos de los sitios sustentables. Y esto está alineado con esa norma 164 de SECOFI, bueno, de SCFI. Impacto ambiental en la infraestructura local y todo el tema de esto, aunque está en el, ¿cómo se llama? En el estudio de impacto, resulta que el estudio de impacto no lo hace el diseñador o no necesariamente lo hace el diseñador, pero lo debería de conocer para evitar problemas al respecto. Sí, entonces, eso y análisis de riesgo. Eso y análisis de riesgo, correcto. Entonces, bueno. Perdón, como comentario, el centro de cómputo de Atacama sí se hizo, lo hizo ASECO. No, pero el nuevo, el del 2020. No sé, eso no lo sé. O sea, no sé si sea una ampliación. Por ahí está, digo, no tengo ahorita la referencia exacta. El uso de energía con los porcentajes de generación por medio de fuentes renovables, pues va de nuevo, ¿no? Ya no importa. Ahora que sea con combustóleo está bien. El impacto en la infraestructura local existente, sistemas de agua potable, tratamiento de aguas residuales, drenaje, subestaciones eléctricas y líneas principales de transmisión eléctrica. Ahorita que estamos viendo el tema de subestaciones de la red de distribución y la red de transmisión de Comisión Federal, la NOM 018 de la CRE, y el tema de electromovilidad, dentro de 6, 7 años va a haber todo un tema más bien un poquito más, cuando haya mayor cantidad de automóviles eléctricos en una manzana cargándose en la noche. Va a ser va a estar bueno. El impacto... Perdón, Roberto. No, por favor, al contrario, interrumpan lo necesario. Ok, nada más rápido. Todos estos puntos del numeral 6, ¿son recomendaciones o son requisitos para el cumplimiento de la norma? Son requeridos para el cumplimiento de la norma, el que tú como equipo de diseño u operador, en su caso, los revises. ¿Quién hace normalmente esto? Generalmente el equipo de arquitectura dentro del equipo de diseño. Generalmente. Cuando estás en un edificio en una ciudad, pues realmente ya no hay ningún problema porque todo eso, con el estudio de impacto ambiental para el edificio de forma inicial, y tú vas a ocupar un piso, pues eso ya está solventado ante la autoridad. Pero, por ejemplo, todos estos centros de datos de Querétaro, independientemente que para la licencia de construcción tuvieron que hacer el estudio de impacto ambiental, pensaría yo que DCC o que IDOM habrían de haber revisado todos estos temas. O sea, hoy hay un ¿cómo se llama? Un gobernador panista. La pregunta es, ¿en 2022 seguirá siendo panista?
Ok, más bien mi pregunta sería relacionado a nosotros como peritos y dar cumplimiento a lo que es esta norma, ¿cómo se tomaría este punto? O sea, ya por Ok. no tener el estudio de suelos o ya sea que el centro de datos esté a menos de 3 kilómetros como se indica por ¿Tú, lo que... tú, tú eres primera parte, eres contraparte o, o tercer perito en tu supuesto? Pues no creo que tenga que una afectación, o sea, yo mientras sea perito, pues se tiene que dar fe de lo que se está diciendo, ¿no? Con esta norma. Ya sea Correcto, antes, correcto, pero el enfoque es diferente. El enfoque es diferente. O sea, si tú al revisar los documentos de tu cliente que tiene un tema con el municipio o con un vecino, vamos a llamar, te dice, oye, no, espérame tantito, fíjate que cuáles son tus cálculos de emisiones de gases de efecto invernadero. Ay, güey, ¿los hicieron o no los hicieron? Tú como perito, lo que vas a tratar de hacer es que el punto 4 no sea algo de peso y tu contraparte, el perito de la contraparte, perdón, pues va a decir, oye, y los cálculos de emisiones, porque fíjate que tu generador de emergencia, shalala, shalala, es más, no lo tomas como generador de emergencia, sino es tu generador primario, como lo pediría hoy Uptime, ¿no? Que tengas generación en sitio. Y todo el día lo tienes prendido. Estoy haciendo un supuesto. Entonces, tú tienes un problema para poder dar tu peritaje, ¿no? Tienes que decir, híjole, pues no se hicieron los cálculos o se hicieron con base a esto, esto y esto. De modo que el juez pueda evaluar si cumplió el centro de datos en su momento de diseño y construcción con lo que exigía la norma en el 2014, 15, 16 o cuando se haya hecho. Sí, la respuesta corta es sí, tú como perito tendrías en cualquiera de tus funciones, primero, segundo o tercero, en discordia, tendrías que dar tu dictamen diciendo, revisando los documentos, primero si existen, si no existen, pues ya tendrás que platicar con el abogado de tu cliente, ¿no? Por eso, en concreto sería, esos son del numeral 6, todos los puntos son de requisito. Sí, porque está pidiendo que el dueño y o el diseñador del centro de datos deben investigar, revisar y evaluar. Así es que si te contrata el diseñador, si te contrata el dueño del centro de datos, pues tú tienes que revisar que hayan hecho todo esto de impacto ambiental. Sí, correcto. Es correcto. La presentación por parte del abogado es otra. A menos de que a ti te requieran el dar testimonio, ahora verbal, ese es un tema, ¿eh? Porque antes solamente se hacía un reporte por escrito, solo, pero ahora el abogado de la contraparte te puede pedir que declares de viva voz. Y de hecho, hay juicios ya orales, ¿eh? O sea, a eso ya me refiero. hay juicios orales, o sea, no es de que te vaya a llamar, sino el juicio es oral ante el juez. A ver, una cosa es que el juicio sea oral y otra es que te llamen como testigo o no. Si te llaman como testigo, te pueden llamar como testigo de la parte acusadora o de la parte de defensa. Si te llaman, tienes que dar el testimonio. Pero como perito eres contratado desde antes, ¿no? Para que tú digas cuáles son las vulnerabilidades o las Sí, amenazas técnicas que encuentras respecto, en este caso, a la construcción de un centro de datos. yo lo estoy viendo un poco más también como perito tercero en discordia, por lo que es el comité, ¿no? Lo que es a lo que nos dedicamos nosotros como peritos en centro de datos, Claro, en claro. discordia. Entonces, Sí, el tercero en discordia nos manda a llamar el juez pues, para exacto, declarar el dictamen, ¿no? Entonces, es sí o sí dar nuestro dictamen, correcto. los conocimientos, no es a favor a ninguna parte, sino de los hechos, nada más. Sí, pero te puede preguntar cualquiera de los dos abogados. Por eso los abogados, digo, a mí me ha pasado, a mí me han contratado
como experto, no como perito, como experto, me contrataron en Jalisco, específicamente no en Guadalajara, sino en Zapopan, para un tema 100% técnico. Y sí tuve que dar, a pesar de que eran juicios todavía, digo, hace muchos años, que eran juicios documentales, sí me pidió el juez que, bueno, de hecho ni estaba el juez, era el secretario, que diera yo mi testimonio de viva voz, independientemente que ya había yo declarado por escrito. Sí, tienes razón, y ese es un tema serio para un perito, más bien, es el más serio para el perito. Así es. Muchas gracias. No, no, Entonces, Roberto, gracias. no, estamos para esto. Ok, tablas comparativas, cálculos, el uso de energía en los porcentajes de generación por medio de fuentes renovables. Esta norma sí establece porcentajes de generación para lograr la sustentabilidad, que están más adelante. El impacto del ruido generado por equipos de soporte como generadores, ventiladores, torres de enfriamiento, evaporadoras, etcétera, 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 ¿no? Y que no debe de exceder los 80 decibeles a 10 metros de distancia de la fuente sonora. En realidad no debe de exceder 80 decibeles de la barda perimetral del edificio que hace el ruido. Pero aquí lo pusimos porque a veces los generadores están puestos contra el muro del vecino. ¿Sí? Ya ves cómo somos de buena onda y lo ponemos ahí junto a las oficinas. La ubicación de los equipos de energía y enfriamiento en áreas confinadas debe incluir el diseño, construcción de barreras acústicas. Esto nos pasó en Kio, bueno, antes era Reddit, Tultitlán. Los generadores los estaban poniendo junto a un área habitable. También Reddit Interlomas. El que era Viveo y antes GTE, ¿no? El cono, el que entras como una pirámide, ¿no? Sí. Sí. Pero así se acostumbraba. No te puedo decir que Teara Querétaro, Teara Monterrey, el desfogue era hacia un campo de pruebas del TEC de Monterrey y destruyó todo. Sí, pues sí, así se acostumbraba, ¿no? Pues digo, ¿qué podemos decir? Calidad del aire e impactos de emisiones. Por ejemplo, aquí, Marco, tenemos que integrar el tema de los viruses, calidad del aire, pero bueno. Cálculos de emisiones, cálculos de sistemas de energía de bajo impacto, especificaciones de sistemas que reducirían las emisiones de óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, eficiencia del uso de agua. Esto era muy importante hace 8 años, aunque ustedes no lo crean hoy, pues hoy no. Eficiencia del uso de agua, que es lo que estábamos platicando un poquito sobre todo de sistemas de agua helada, ¿no? Definiciones del sistema, almacenamiento y manejo de combustibles fósiles. Este es todo un tema de prevención de derrames o fugas de hidrocarburos. Pero pues igual ahora ya no importa. Ahora debemos de utilizarlos, tirarlos, no hay bronca. Incluir en el plan de continuidad de operación la situación de derrame o fuga, especificar la instalación de válvulas de cierre y filtros insertados en el sistema de agua de tormenta. ¿De que lo retira esto? ¿Perdón? ¿Sí, no? Perdón. Alguien tiene por ahí su micrófono abierto. Ok, innovación en diseño, construcción y operación. El documento del diseño debe establecer un diseño arquitectónico del envolvente que reduzca la carga térmica interna, ¿no? Bueno, esto obviamente para centros de datos cuyo edificio es solamente de uso del centro de datos. Especificar que todos los sistemas del centro de datos en su conjunto tengan una operación energéticamente eficiente. Analizar y especificar el uso de técnicas y tecnologías que proporcionen mayor eficiencia, cuyo análisis de ciclo de vida tenga la menor huella de carbón. Para el equipo de TI, para el equipo de enfriamiento, aquí por ejemplo está lo de ¿cómo se llama? Administración de flujo de agua, enfriamiento natural por convección, los activos electromecánicos, expansión directa, agua helada,
que sea adaptable, el incremento y el decremento según la carga térmica, líquido en gabinetes, servidores, entre otros, recuperación y uso del calor extraído de los recintos, tratamiento y reuso de aguas pluviales, aguas grises, enfriamiento natural con agua de pozos, circuitos cerrados bajo tierra, lagos, ríos, entre otros, limitación de uso de agua en torres de enfriamiento, apagado de uso de agua cuando se alcance el punto de operación. Todos estos son temas que se enumeraron como mejores prácticas de eficiencia energética. Digo, si alguien me dice, oye, hay algún centro de datos que utilice circuito cerrado bajo tierra, pues solamente les puedo decir el que era de la Secretaría de Seguridad en Hermosillo, ¿no? No sé si alguno de ustedes lo conozca, pero bueno, ese. El ININ también tenía eso, ¿no? Ah, en Salazar. En Salazar, yo me acuerdo que había un sistema muy eficiente, pero sí estaba bajo tierra. Fíjate que la verdad es que solamente he ido una vez al INININ, pero estaba en secundaria. O sea, no sé, no sé. Es más, no sé si todavía existe ahí en Salazar. Energía, medición de los sistemas de punto de entrada y salida, auditoría de desempeño energético, monitoreo y control, sistema de captura de datos y variables energéticas, software de captura, procesamiento, etcétera. Otros, reducción de uso, almacenamiento de materiales peligrosos o contaminantes, combustibles, baterías de plomo ácido, etcétera. Aquí viene el tema del PUE. Como verán, dice PUEE, para evitar un tema semejante al de Uptime Institute con la TIA. De todos modos, tuvimos el permiso de Green Grid para utilizarlo, y además lo declaramos en esta nota número 16. Hoy día existe una norma ISO a la cual vamos a hacer referencia, que ya incluye el concepto del PUE, ya la podemos referir, podemos quitar esta nota 16 y modificar todo lo que viene o actualizar todo lo que viene a continuación. Existen diferentes categorías de PUE dependiendo del lugar, ubicación y lapso de medición. El equipo debe establecer en el documento de diseño la clasificación de la medición, el lugar de la medición, a la salida de los UPS, categoría 0, cuando es categoría 3, a la salida del equipo de tecnología de la información, o sea, en cada uno de los contactos eléctricos de la barra de contactos. Para eso se necesitaría una barra inteligente, por supuesto. Periodos de medición, aquí hay un error. Dice que los periodos de medición es cada 12 meses, pero en el caso de PUE es pues cada minuto si queremos, ¿no? O sea, lo podemos hacer cada... Déjenme anotar este error, denme un segundo. Perdón, moví la cosa esta, y es la tabla 6. Sí, pero tiene razón, es constante. Sí, es constante. Bueno, puede ser en el momento que quieras, ¿no? Sí. Igual y sí la corregimos inicialmente, pero no recuerdo, mejor verlo. Clasificación ese término de constante habría que ver porque depende de la capacidad de memoria de los servidores que ponga el sistema de automatización. Ok. Pero tiene respaldo, ¿no, Carlos? Se va respaldando. Sí, es correcto, eso se va respaldando. Puede ser que estén tomando muestreos cada, te digo, pues no sé, cada 15 minutos, cada 5 minutos, y que estén configurados para cuando haya algún evento, una eventualidad, que se registre y se almacene, ¿no? ¿En el centro de datos donde estaba se terminó de instalar el sistema? Pregunta. Siguen batallando con ese sistema.
Bueno, lo bueno es que ya cumplieron 6 años. Ok. Es correcto. Correcto, sí, me tocó. Ok. Aquí está la clasificación de los valores de PUE. Este es todo un tema. Hay quien decía que tener un PUE de 1.5 era extremadamente ambicioso. Yo no lo pienso así, porque hoy se puede bajar bastante más del 1.5, pero es todavía una discusión que tenemos que hacer, ¿correcto? Yo conozco dos que tienen 1.3. Por ejemplo, ¿no? Obviamente no están en México, pero sí lo tienen. Ese es un pequeño detalle. Yo pensaría que los que llegan a Querétaro nos van a poner mucho por ahí el tema, ¿eh? Mediciones de energía del centro de datos. Calcular y documentar el PU objetivo por categoría y en su caso por cada uno de los cuartos de cómputo. Hay que pensar que ya el diseño entonces empezaba a hacer un centro de datos, pero seccionado por cuartos de cómputo. Definir el sistema de medición manual o automático, todavía entonces era manual, ¿no? Y todavía hay centros de datos que todas las mañanas y en las tardes y no sé a qué horas pasa alguien a anotarlo en ¿cómo se llama? En una tablita, ¿no? Y ahí va anotando la temperatura y etcétera, etcétera. Definir un sistema que pueda ser enlazado vía telecomunicaciones. Hoy se lee muy viejito, ¿no? La verdad es que se lee muy viejito. Definir el sistema de medición con instrumentos para cualquier generador de energía en sitio. Y luego vienen los métodos de comprobación. Esto es cómo voy a comprobar que se cumplen, y esto les ayuda mucho al perito. O sea, el método de comprobación de la continuidad de operación debe de incluir, y aquí viene todo el tema en la etapa de diseño. O sea, cómo yo compruebo como perito que ha sido incluido, ¿qué? La parte de la continuidad de operación, por supuesto. Entonces, esta parte creo que vale la pena que ustedes la critiquen en la etapa de construcción, por ejemplo, y luego en la etapa de operación y mantenimiento. De la misma manera, ¿cómo compruebas la eficiencia energética? Oye, es que mi centro de datos es eficiente energéticamente, con base a SEDA o con base a la NMX 489. No, pues que a la NMX 489, bueno, aquí dice cómo lo puedes comprobar, el método de comprobación, ¿no? La medición de las variables del coeficiente, donde se tiene que hacer la medición. Por ejemplo, si quieres tener un centro de datos con excelencia, pues lo tienes que hacer en los servidores, en los routers, etcétera, etcétera. Aquí, mira, aquí está el intervalo máximo entre mediciones. Máximo es diario y preferido es continuo, pero creo que es un tema que tenemos que hacer una nota, ¿no? Respecto a continuo, se refiere a la capacidad máxima del sistema, del almacenamiento del sistema de medición. Voy a ponerlo, máximo periodo de medición con base al almacenamiento sistema de medición. Okay. Método de medición del PO en etapa de operación. Para la clasificación de cumplimiento, de eficiencia y excelencia deben de ser realizadas con equipo fijo en los puntos de medición y como mínimo diariamente. Y aquí dice dónde, ¿no? En dónde tiene que ser hecha la medición. En el enfriamiento, en manejadoras, en tecnología de la información, en el equipo de servidores, agua helada,
condensadoras, ventiladores, otros equipos de soporte. O sea, la granularidad va a depender de cuántas variables quiero tener. Hoy día con Internet de las Cosas, asumiría yo que los fabricantes ya me lo dan, ya lo único que tengo que hacer es llegar con un cable de red y conectarme automáticamente con la topología, con la plataforma que me dé, que todas deben de ir sobre IP para que llegue a mi BMS y a mi DCIM, sobre todo a mi DCIM para que me dé las lecturas. La propia energía, la iluminación, los transformadores, los tableros. Y luego aquí, por ejemplo, se ponían los tipos de energía y valores ponderados para poderlo incluir en el cálculo del PUE. Estos valores, si no mal recuerdo, los sacamos de TIA. Y aquí está la fórmula en donde se tiene que poner el factor de ponderación, aquí al final de la fórmula. O sea, dependiendo del tipo de combustible que utilices de forma principal, que están aquí, si es electricidad, es por 1, pero si tienes otro tipo de energía principal, tienes el factor de ponderación. En el caso de sustentabilidad, se tiene que revisar el análisis de ciclo de vida del equipo o de los materiales, ya hay porcentajes para su cumplimiento, que esté documentado, lo único que necesitas es documentarlo. Entonces, si tú quieres tener un centro de datos con cumplimiento, siendo eficiente o siendo excelente, tendrás que documentar, por un lado, el análisis de ciclo de vida, si tienes materiales de reuso o reciclamiento, y aquí es una muy buena pregunta. ¿Puedo yo tener equipos reciclados? Por ejemplo, un generador que yo decomisé, o que hice decomisionamiento para que no sea tan feo, un decomisionamiento de un centro de datos que tenía yo en Guadalajara y lo llevo al Bajío para un centro de datos nuevo, pero mi generador tiene de uso, tiene 400 horas, estamos hablando que tiene en principio en Prime 200 horas de uso anual, perdón, 2 años de uso anual, ¿no? 400 horas, 200 por año. Pues está nuevo, ustedes díganme en una máquina diésel, pues sí, ¿no? Está desgastado, ¿puedo yo reacondicionarlo? Pues sí, le cambio valeros, le cambio, ¿cómo se llama? Le cambio bandas, le cambio filtros, no sé. ¿Lo reusarían? Eso depende del dueño del proyecto. A mí en estos años sí ha habido, ¿cómo se llama? Ha habido dueños de proyecto que me dicen si se pueden reusar. No les digo quién, no les digo en Pico de Verapaz y no les digo que se dedica a ver el crédito de todos nosotros, pero en algún momento me lo pidió en Pico de Verapaz. Sí, sí lo hacen, sí lo hacen. No, pues ahí en ese punto hay que tener mucho cuidado porque pues reutilizar o reusar equipo, pues hay que revisar qué tipo de equipos o qué refacción, correcto, sí, equipamiento, porque muchos me ha tocado ver que varios de los clientes quieren reusar, por ejemplo, refacciones, baterías. Ándale. Híjole, ese tema es un... No, sabes que, por ejemplo, esta batería está todavía bien y hay que moverla a otro punto para más o menos compensar. Y eso hay que tener mucho cuidado. De hecho, me está pasando actualmente con un cliente y pues... Y es un tema, es un tema, a mí me pasó con un cliente a 45 kilómetros de Toluca, precisamente exactamente eso que estás tú diciendo. Bueno, y que no se pueden renovar, no se pueden, híjole, compadre, pues es que son BRLAs, pues sí o sea, por ahí hay
un video en YouTube de cómo se renueva una batería de camión. No sé si lo han visto. Extraordinario en la India, ¿no? Es un refurbish artesanal de las placas, la limpieza de las mismas. O sea, realmente, y se ven como nuevas, hasta la etiqueta se la pone nuevecita. Yo no digo que no se pueda reusar, yo no digo que no. El tema es quién hace el refurbishment del equipo, del componente, como para que sea lo confiable, lo que decía el ingeniero García, el ingeniero Abel, para que haya confiabilidad del componente, porque la confiabilidad es lo que al final nos va a dar la disponibilidad real. Y si nos falla por ejemplo, las baterías, si nos falla en un string una batería, pues ya nos falló todo el string. ¿Están de acuerdo? Ya, pues ya, no jaló. Ya no tengo 10 minutos a plena carga, ya tengo, no sé, 8:30 o lo que sea, suficiente para que no cierre una aplicación, ¿no? Que pensábamos que sí iba a cerrar con las puras baterías. Por eso creo que la mayoría de los diseños ha ido dejando mayor cantidad de tiempo, en el caso de las baterías, a mejores generadores que arranquen en un lapso más corto, menos de los 10, 11 segundos de NFPA, y que arranquen a los 3, 4 segundos y tomen la carga. Y digo, o sea, que arranquen, pero además que tomen la carga. Porque si no arrancan a la primera los generadores, pues qué bueno, ¿no? Ya valió. Ya valió. Solamente he visto un operador, Carlos, ahora sí que como dicen los que son muy groseros, con todo respeto a la concurrencia, solamente he visto a un operador que platicando en la mesa, así platicando, se fue la energía eléctrica, estábamos es un edificio compartido y ahí está el centro de datos, y yo empecé automáticamente 1, 2, 3, 4, bueno, a los 7 segundos arrancó el generador y todo el rollo, y la energía en el edificio regresó, y le pregunté, oye, no te vi pestañear. Me dice, no, esto lo hacemos cada 3 semanas sin aviso. Le digo, fue a propósito, y me dice, sí, fue a propósito. No, ándale, canijo. Pero ha sido el único, él tampoco sabía cuándo hacían la prueba, o sea, no tiene el calendario de prueba, se hace para comprobar continuidad de operación. Y es el único que he visto, y les puedo decir que pueden confiar en su voto de que no se va a perder en ese centro de datos. Okay. Te puedo comentar que hay un banco que así lo hace. Pues eso está todo dar, es que así debería de ser. No, sí, oye, sí, hay varios que se están, que sí lo están haciendo, otros siguen teniendo mucho miedo. Claro. Y además es una prueba recomendable que yo creo que es importante que se ponga también en este documento, que es una prueba, un annual testing, una prueba anual de todo el sistema. Pero también la prueba integral, ¿correcto? Una prueba integral, sí. Pero depende también del nivel que tenga el centro de cómputo, Carlos. Claro, eso también. Pero fíjate, es importante saber. Fíjate que cuando me toca hacer comisionamiento, por ahí nos vamos a ver en el platillo volador, ingeniero. Cuando me toca hacer comisionamiento, esa es una de las pruebas que pido para el edificio, no para el centro de datos necesariamente, pero sí para el edificio. Y lo que tú dices, Carlos, es algo automático del Facility Manager, ¿no? Dice, pero, y el tema es, les digo, pues si es un edificio nuevo, no perdemos absolutamente nada. Lo que estamos haciendo es comprobar que nuestros generadores toman la carga, que los sistemas continúan trabajando, ahora sí que business as usual, y luego, después de 2 horas o de 3 horas o lo que sea de prueba del generador a plena carga, regresamos a Comisión Federal y debe de ocurrir exactamente lo mismo. Y tienes razón,
es recomendable 100%. ¿Por qué? Porque si lo que estás haciendo es tener un sistema que es un edificio, un centro de datos funcional, pues debes de estar confiado en que cuando ocurra un imprevisto, bueno, no un imprevisto, un incidente, pues va a responder tu equipo, tu máquina, tu maquinaria, tu sistema completo, ¿no? Ok, yo quisiera terminar aquí, espérenme tantito porque... Ah, sí, bueno, me voy a apurar, es rapidísimo, son una página. Aquí está el porcentaje de materiales reusados que se podrían tener para cumplir con que tengamos más del 5%. ¿Qué materiales? Habría que definirlos. Para ser excelentes el 15%, más del 15%. ¿Qué podría ser? Híjole, no sé. Hay que discutirlo ahí, como bien dice Carlos hace un ratito. El porcentaje de uso de energías renovables. Pues aquí ya se perdió, por lo menos 4 años. Bueno, para ser exacto, es hoy día 3, ¿verdad? Exactamente 3 años, 6 meses, 20 días y 8 horas. No necesariamente, no ¿Perdón? necesariamente, no necesariamente. No, yo espero que sí. No inventes tú. No, ¿Estás puede ser hablando de antes. reelección? ¿Estás hablando de reelección? No, que lo quiten. Bueno. Todo se resuelve con un pedacito de plomo de 120 pesos. Vámonos. Porcentaje de uso de energías renovables en relación al consumo eléctrico. Eso es muy interesante. Es algo que ya se hacía entonces con la compra de energía, por ejemplo, de los campos eólicos o ahora de los campos fotovoltaicos, que bueno, pues ya sabemos qué pasó. Porcentaje de tiempo de generación en sitio, que esto posteriormente lo cambió Uptime para que la generación fuera en sitio. ¿Están ustedes de acuerdo? Entonces, si alguien tiene un Uptime 3, pues debería de estar entre eficiente y excelente, ¿no? Por ejemplo, porque tiene generación en sitio.